Analizar la síntesis proteína, las etapas, las modificaciones post-transfuncionales inhibidores de la síntesis proteína. ¿Por qué le estoy diciendo todo eso? Mira, señores, hoy en día ya nadie puede, no puede haber en nuestro medio, así les digo, un niño que se va gestando y que tenga malformaciones, ¿verdad? Ya no, porque es facilísimo determinar si una mujer está con riesgo de tener alteraciones genéticas. Hoy en día se hace una determinación. Vamos a imaginar que ustedes tienen un familiar que hace como este caso después de varios años, porque ustedes saben que la edad ideal para que una mujer salga embarazada es entre 25 a 35 años, no hay más. Después, antes o después, hay riesgo, mucho más después. Entonces la pregunta es, si por ejemplo a mí me hubiera consultado, como le dije ayer a mis sobrinas, le dije, mira, si ustedes me hubieran dicho a mí, yo le hubiera pedido una prueba. ¿Qué cosa es? En orina, 8-hidroxibiwanina. Hay valores normales. Si yo lo veo que está incrementado, ya pues le digo, pues sabe que tu cuerpo no está adecuadamente en condiciones metabólicamente estables para que pueda salir embarazada. Hay que buscar qué tiene, qué alteraciones. Clínico, primero la evaluación clínica, pues se pide sus exámenes auxiliares, se verifica, se modifica y ya está. Mira, señor Fidel Castro, ¿cuándo fue hace que se cayó y ya estaba casi muerto? ¿Cuándo fue? Hace 4 años y sigue vivo. Y ahora también está caminando, haciendo su vida casi normal. Entonces la alimentación es base de acuerdo. Eso es lo que, y de eso, este análisis de que le digo el 8-hidroxibiwanina no cuesta ni 60 soles. Pero tiene la seguridad de lo que estás haciendo. Estás haciendo con conocimiento científico, no estás haciendo como que se te ocurre. No. ¿De acuerdo? Así que tengan en cuenta eso. Bien, miren ustedes, acá tenemos ya entonces, vamos a revisar las modificaciones post-transfuncionales inhibidores de la síntesis proteica. Acá tenemos la estructura del ribosoma, su unidad mayor, menor, entre los dos, ¿cómo se llama este ARN? Mensajero, ¿no es cierto? El que pasa entre los dos y tiene la unidad mayor, la parte A, la parte P y la parte E. Esto es importantísimo. ¿Quién se requiere para la síntesis de proteínas? Los ARN funcionando, los 3, mensajero, transferencia, ribosomal. La directriz está dada por el ARN mensajero, ojo. El traductor es el ARN de transferencia que tiene el anticodón. Los ribosomas, ¿qué provee? Lugar y las enzimas. Entonces, son 4 factores sumamente importantes a considerar para la síntesis de las proteínas. Los ribosomas, los procariotes, complejo de proteínas y ARN, 70S su velocidad de segmentación, eucariotas 80S. ¿Cómo actúa? Siempre y cuando hay una buena cantidad de magnesio, mira, menos de 1 milimol de magnesio. Estos 70S es 50 y 30S. Alguien dijo, pero si yo sumo 30 más 50 no me da 70, me da 80. ¿Cómo es eso? Porque no es el peso de las subunidades, es su velocidad de segmentación. ¿De acuerdo? Este 50S tiene 31 proteínas y este 21 en las procariotas. En las eucariotas, mira, son 60S más 40 sería pues 100, ¿no es cierto? Pero no es así. 49 proteínas y 33. El ARN ribosomal juega un papel importante en el proceso de traducción. No solo estructural, sino también es catalítico. Ojo, porque muchas veces se le dice función estructural, pero no, también es catálisis. Nuevamente, para señalarlo a 2 partes, miren todo lo que tiene, hay enzimas en estos ARN, en las subunidades, la peptidiltransferasa, esto es importantísimo, ya van a ver por qué. También hay un centro de GTPasa, recuerden que el que da la energía no es el ATP, es el guanosil trifosfato. Y para la unión del ARN de transferencia, ahí están los 3 sitios funcionales del ribosoma. El A de aminoácido. ¿Ácido qué significa? Esto es signo de
Este terminal acilo significa que es un radical, no es el aminoácido completo. Le falta, vamos a ver qué parte le falta. El peptidilo también, se dan cuenta que tampoco es un péptido completo. Y la salida, éxito. Este es inglés, ¿no? Aminoácido, peptidilo, éxito. Salida. El código genético se parece al de los mayas, ¿no? ¿Han visto ustedes? No, de los mayas, ¿sí? Se recuerdan del calendario, ¿no? De los mayas, que nos anunció el fin del mundo hace el año 2012, pero que no fue. Ahora, ustedes saben de que eso ha sido una mala lectura. Sí. Según dice, ha sido una preparación psicológica, emocional para la humanidad. Dice. Entonces, recuerden ustedes que la primera base está dada por uracilo, citosina, adenina y guanina. Segundo, uracilo, citosina, adenina y guanina, la misma secuencia, ¿no? Y tercero también. Acá hay algo interesante, ¿no? Miren, leucina, ¿cuántos hay? Quiere decir que un aminoácido tiene 3 bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Pero no todos son igualitos. Hay otras asociaciones en tripletes. El triplete de compuestos que se lee va de 5 a 13 en la red de mensajeros. Recuerden que el ADN es de 3 a 5. Los únicos aminoácidos de un triplete, AUG, metionina y UGG, triptofano. Ojo, escuchen, que recuérdenlo toda su vida. El único aminoácido que solo tiene un triplete es la metionina y el triptofano, ambos son aminoácidos esenciales. Los otros tienen más de uno, tienen 2 tripletes, 3 tripletes. La serina tiene, mira cuántos, 1, 2, 3, 4. UCU, UCC, UCA, UCG. Acá se dice que cuando hay de esta forma, de varios tripletes, se dicen 2 bases nitrogenadas específicos, que son el UC, y el tercero es de bamboleo. ¿No es que tiene la canción de Julio Iglesias, se acuerdan? No, 64 tripletes, 61 tripletes aminoácidos y de 3 de puntuación, que son lo que se llama de inicio o de terminación. Pero más sobre todo terminación. ¿Por qué? Porque el de inicio siempre es el AUG, metionina. Lo recuerdan de biología. Todo el de inicio siempre es AUG, metionina, o GUA, o GUG. Y 3 de alto, UAA, UAG y UGA. UGA, de casa de mono, ¿no? Para que se entienda. Miren lo que dice, no debe haber interrupción ni puntuación entre el inicio y terminación. Esta secuencia tiene que mantenerse, porque si solamente así se va a mantener la secuencia de aminoácidos, metionina, alanina, treonina, serina, glutamina y el de alto, UGA, ¿se acuerdan? La adición de una base después de 6 bases nitrogenadas, mira lo que ocurre. U, ya se alteró, metionina, alanina. Ya no es treonina, es tirosina. Ya no es serina, fenilalanina, ya es arginina, alanina. ¿Se dan cuenta cómo se altera? La síntesis de proteínas es un mecanismo de activación, de inicio, de elongación y terminación. La activación es interesantísima. Ahí te vamos a explicar. La activación, miren, observen acá. Acá está el aminoácido, ¿de acuerdo? Se va a activar. ¿Qué enzima actúa? La aminoacil ARN transferencia sintetasa. ¿Qué necesita? Magnesio y ATP. ¿Qué hace? Mira cómo se activa. Une al aminoácido el AMP. Una vez que está unido al aminoácido del AMP, se une al ARN de transferencia. Y en el otro lado está el anticodón, ¿no es cierto? Aminoácido se transfiere al grupo hidroxilo entre el segundo y el tercer tabor adenosina.
y ya se carga el ARN de transferencia. Está cargado, está con su respectivo aminoácido. Por eso sabemos nosotros que hay 20 aminoácidos, hay 20 ARN de transferencia. El anticodón, ARN de transferencia, reconoce al codón del ARN mensajero. El aminoácido no interviene. Entonces la pregunta es, ¿para qué está ahí? Eso es algo interesante. Ustedes, alguien maneja, ¿no? No, está bien, la bicicleta. Cuando ustedes aceleran en a cargo, ¿qué pasaría si ese cordón que acelera no estuviera roto? No se acelera. Entonces parece que de acuerdo al aminoácido, su peso, su carga eléctrica, su estructura es el que mantiene tenso esa unión y de acuerdo a eso se va sintetizando o se va formando los enlaces peptídicos. Ya lo hemos dicho para no, la activación, vamos acá, combinación de sintetizadores. Ya, ahora sí, bien. Entonces tenemos al aminoácido ya, ¿verdad? Activado, ¿no es cierto? ¿Sí? Disculpa, al ARN de transferencia activado. Tenemos el ARN mensajero. Dice, observan acá, esta es la porción mayor del ribosoma y acá está la porción menor y entre los dos está el ARN mensajero. Y entonces ya tenemos el ARN de transferencia activado, va con el anticodón y comienza a leer, ¿no es cierto? Y se va formando los aminoácidos de acuerdo a la agrupación, al tipo de ARN de transferencia, la secuencia. Pero, ¿quién da la secuencia de aminoácidos? Es el ARN mensajero. Porque si acá está la metionina, el siguiente citosina, tiene que aparecer acá, el codón de la citosina, ¿verdad? Muy bien. Ese es el inicio. La proteína se sintetiza del extremo N-terminal. Ojo, no se sintetiza del carboxilo, N-terminal al carbono terminal con metionina como el primer aminoácido. Casi en el 80 y tanto % de proteína que se sintetiza, el primer aminoácido siempre es la metionina, que se une a la transferencia mediante formando el formilmetionina. El primer paso de iniciación forma un complejo entre formilmetionina, la transferencia y el ribosoma. No sé qué, primero se une el formilmetionina con el ribosoma, la porción pequeña. Tiene que haber magnesio, tiene que haber guanosiltrifosfato y los factores de iniciación, que son 3 en las células procarióticas y 5. Pero hasta acá es importante. Esto sí es definitivo, tiene que recordarse. Tiene que haber ARN de transferencia, tiene que haber magnesio, tiene que haber guanosiltrifosfato y tiene que estar unido el formilmetionina a la porción pequeña del ribosoma, no es a la grande. Entonces, luego de acá dice, al formar el complejo de inicio ribosoma 50S se une el GTP, se separa y se liberarán los factores de iniciación. O sea que miren ustedes que el amonosiltrifosfato, una vez que se une a la porción del ribosoma, hace que se liberen los factores de iniciación. Cuando el anticodón se alinea con el codón, la lectura se da y se inicia la síntesis de proteínas, por eso se llama iniciación. Y acá también se está dando, mira ustedes, UGA. Pero este UGA, ¿qué cosa es? Terminación. Nosotros estamos todavía comenzando acá. UGA. El alargamiento, esto sí es interesante. Recuerdan ustedes de que acá había tres zonas, el A, el P y el E, ¿no es cierto? Entonces, acá en la parte A, primero, ¿qué hacen? Acá está el ARN de transferencia. Vamos acá. Miren. Primero fue la metionina, ¿verdad? Estaba en la parte A. Ingresó a la parte A y comenzó con el anticodón, ¿no es cierto?
y pasa a P. Acá la metionina ya está en P, pero para A llegó otro ARN de transferencia, ingresó, le desplazó. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Con los factores de elongación. ¿Cuál es el factor de elongación más importante? El guanosil-trifosfato y magnesio. Una vez que ya está, mira, la metionina en la parte P y en el A, el otro aminoácido, actúa en una enzima que se llama peptidiltransferasa. ¿Qué hace la peptidiltransferasa? Transfiere la metionina acá. Ahí está la metionina. Se va elongando la proteína. Y este, que es ARN nada más, ya no es, ya sin su aminoácido, va a salir, sale. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos acá a una ARN de transferencia donde en la parte final está unido ya dos aminoácidos. Y luego, después, la R de transferencia, donde está la metionina, pasa a la E y de ahí sale afuera, esa salida. Y luego pasa de A, pasa a la P. Y va a entrar otro. ¿Cómo sale? Mira, hay una translocasa. Y así se va repitiendo, vueltas y vueltas, hasta que se forma. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos ¿se acuerdan de la vasopresina? Un nonapéptido. ¿Cuántos péptidos, si son nonapéptidos, cuántos son? 9. Se dado 9 aminoácidos están acá, terminó a formarse ya la proteína completa, ¿no es cierto? Y está en la parte P. Luego, mediante la translocasa, sale y ya es la proteína completa. Por eso dice acá bien claro, mira. Vamos a ver, hay dos sitios para dar de transferencia. Peptidilo, cadena peptídica en crecimiento. A, sitio de aminoácido, el ARN de transferencia cargado, porque está con su aminoácido. La formilmetionina, ARN de transferencia, al estar bloqueado, el grupo amino se une espontáneamente a P. Está fuera. Ingresa a al que se une, y hay estos factores de alargamiento que también se unen. Luego se forman los puentes de hidrógeno codón, anticodón, y el GTP hidroliza y libera los factores de crecimiento. Y luego, después que ya hay la cantidad de aminoácidos que se van formando con este ARN de transferencia, forma el aminoácido y ya sale. Esta es otra forma. Ahí ya con nombre, tirosina primero, prolina, metionina. Siempre la parte final va a ser la metionina. No se adiciona en la parte final, sino en la parte inicial. La terminación. Cuando en el codón del ARN mensajero está UAA, UAG, UGA, entonces quiere decir terminó la lectura. Y eso significa que ya debe ser liberado. Requerimientos energéticos, activación del aminoácido, ¿se acuerdan? 2 ATP. Uno, en el momento que se activa, cuando se va a formar, cuando se va a unir la metionina con el AMP. Y luego para la salida, alargamiento de la proteína 2G. Para cada aminoácido se requiere hidrolizar 4 fósforos de alta energía. 4. Pero también se da síntesis de proteínas, no en los ribosomas, ojo, recuerden, este es ¿cómo se llama? ¿Qué proteína no se forma en el ribosoma? El glutatión, que es un tripéptido. Y acá hay algo interesantísimo. Ustedes saben que todos los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos, dado entre el carbono y el nitrógeno, ¿verdad? Pero estos y carbono y nitrógeno alfa. Y en este caso del glutatión no se da entre carbono y nitrógeno alfa, se da uno de ellos entre el épsilon. ¿Ya? Ácido glutámico, cisteína y glicina.
Hay inhibidores de la síntesis de proteínas. Mira, inhiben en células procariotas, más no en eucariotas. Quiere decir que en forma muy sustantiva o muy importante, pero sí se da. Por ejemplo, ¿ustedes han tomado una vez clorafenicol? ¿O no? Nunca. ¿O no han sabido que existe lo que le estaban dando clorafenicol? Es un antibiótico que se utiliza o se utiliza frecuentemente cuando hay infección, por ejemplo, por tifoidea o diarreas. También se utiliza. Quimiciclina, viene con ese nombre. Hay mucha gente todavía que está con diarrea, compra a la farmacia una quimiciclina, ¿va? Lo toma, 2, 3 pastillas, le pasa y ahí deja. Pero eso no debe ser. Un antibiótico es para utilizar cuando mínimo 4 días. Ahora hay antibióticos que se llaman bactericidas y bacteriostáticos. Los bacteriostáticos 4 días y los bactericidas 5 días mínimo. La tetraciclina inhibe la unión en el ARN de transferencia al sitio A. Quiere decir que no sintetiza las proteínas ¿de quién? De las bacterias, no en el celular. Por eso dice, actúan solamente en procariotas, pero en eucariotas no. La streptomicina, que es una droga que también se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, se une a proteína de ribosoma pequeño, impide unión codón y anticodón, agregando aminoácidos incorrectos. Entonces, el bacilo tuberculoso, al no tener las proteínas en su pared adecuado, al final nuestro sistema inmunológico lo destruye, los macrófagos. La eritromicina, que también, ustedes si la han tomado esto, la eritromicina tiene la misma. Por ejemplo, la citromicina, somos familiares de la eritromicina. ¿De acuerdo? Inhibe la translocasa, o sea, la liberación de las proteínas formadas. La toxina diftérica altera el alargamiento. El interferón inhibe la iniciación, activación de la proteína sinasa que fosforila el factor de inicio y lo torna inactiva. Después los aminoglicósidos, como la micacina, gentamicina, eso sí deben haber usado alguna vez ustedes, también se une a la unidad 30 de ese ribosoma, bloquea la formación del complejo de iniciación, produce lectura errónea del mensaje, proteína defectuosa, el resultado final de la muerte de la bacteria son bactericidas. Por eso decía, los antibióticos que hemos señalado, gran parte anterior son bacteriostásicos y los aminoglicósidos sí son bactericidas. Recuerden, eritromicina, claritromicina, citromicina son del mismo grupo. Ahí están las tetraciclinas, también como actúan, lo que ya hemos señalado, el clorafenicol. Observen ustedes, mira, originalmente producido, hoy día se tiene por ingeniería genética. Se le inserta el gen a la Escherichia coli y empieza a producir solamente clorafenicol. Pero antes, ¿de dónde sacaba el Streptomyces venezolana? Es un hongo que, bueno, descubrieron los venezolanos, actualmente se sintetiza químicamente. Esta es la molécula de clorafenicol y mira cómo actúa a nivel del antibiótico. Cuando hay metionina y arginina, se une a la enzima peptidina transferasa en la subunidad 50S, inhibe la formación del enlace peptídico y detiene la síntesis de proteína. Macrólidos y glicosabinas, la licosina, la eritromicina, mupirocina, que es una crema, no sé si ustedes habrán utilizado. Bien, acá llevamos entonces lo que es modificaciones post-traducción. Después que ya se sintetizó las proteínas también se pueden alterar, o algunos aminoácidos, y eso altera las proteínas. Eliminación. La formilmetionina de inicio en procariotas y más del 50% de proteínas. Entonces, mira que en procariotas, en las células, en los seres vivos unicelulares, se elimina la metionina. Otra modificación es metilación, sulfatación, fosforilación, hidroxilación, acetilación, adición de grupos prostéticos, formación de enlaces disulfuro, separación de partes de proteínas recién sintetizadas y enlace de proteínas entre carbono, lípidos y proteínas. Las mutaciones. ¿Qué cosa es una mutación? ¿Alguien de ustedes puede decirnos?
¿no? Es una alteración en las bases nitrogenadas, puede haber 1, 2, 3 bases nitrogenadas del ADN, no es en el ARN, es en el ADN, ¿de acuerdo? Por eso, por desplazamiento de orden, también simplemente de orden, pueden estar todos los bases nitrogenadas, pero si uno se alteró primero, lo que era así, primero y segundo, se pasó de segundo a primero. Cambios en una base nitrogenada, miren este chanchito con 2 cabezas. Otro, esto es un, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien de ustedes ha visto? Fisura palatina. La fisura palatina, sus consecuencias son múltiples factores. Todos los últimos son poligénicos. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué pasa? Ocurre porque no se hubo una adecuada sutura de las primero son los huesos palatinos, ¿se acuerdan? ¿No? Que está el techo de la mandíbula, acá de la boca. Y después también a veces se adiciona lo que es el labio, ¿de acuerdo? No, es que normalmente hay un orificio de la nariz que se comunica con la faringe, con la rinofaringe, ¿de acuerdo? ¿No? Anatómicamente. Bueno, ¿ustedes conocen a estos señores o no? Así es. Aprende como si fuera a vivir toda la vida y vive como si fuera a morir.